¿Qué tal amigos? Un gusto de saludarlos. Hemos llegado al balneario de Pichilangui para conversar con una destacada ambientalista de derechos humanos, así se define, ¿no? Y con quien vamos a conversar sobre varios temas. Uno relacionado muy importante que por supuesto que tiene que ver con este balneario precisamente Pichilangui. Recordemos que tiene una historia larga de lucha de los vecinos en relación al servicio, a la calidad de agua que lamentablemente no brinda la empresa sanitaria San Isidro que opera en este lugar. Ha sido una lucha de muchos años, decíamos, y donde hace poco, ¿no? El pasado lunes, 22 de julio, la Cámara de Diputados ha aprobado todo el informe final que ha hecho la comisión investigadora sobre precisamente las irregularidades que ha presentado esta empresa, no solamente acá, en nuestra comuna de Los Vilos, sino que también en otras latitudes del país. Bárbara, en primer lugar te quiero agradecer por estar con nosotros a través de nuestro canal de Noticias TV y por supuesto no solamente para nuestra comuna, provincia, región, sino que también para todo el mundo. Muchas gracias por la invitación, David, y sobre todo porque es necesario dar un conocimiento y dar una bajada a los territorios de la acción que ha generado la comunidad, pero también como un órgano fiscalizador como el Congreso Nacional toma razón y debido proceso a esta situación que es lamentable, como lo que está ocurriendo no tan solo en esta localidad, sino que en las 5 regiones del país. Hablamos del caso del balneario Pichilangui, lo destacábamos, ¿no? Una lucha que se viene dando desde el año 2019 en adelante. ¿Qué incidencia tiene real esta determinación o esta aprobación de la Cámara de Diputados que valida, ¿no es cierto?, esta investigación realizada por esta comisión? Principalmente lo que tiene y aborda una comisión investigadora es la responsabilidad de los órganos que tiene el Estado. Y esto se genera a través de colocar fin a la concesión, donde le hacen una recomendación para que se pueda levantar un decreto supremo a través de la presidencia de Gabriel Boric para poner fin a finalizar la concesión en verdad de la empresa sanitaria, pero también abordar las distintas competencias que debería haber abordado la SIS, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y la SMA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, frente a la grave situación que está generando esta empresa. Bueno, aquí parece que el gobierno ha tomado determinaciones, ¿no? Se ha desvinculado hace muy poco a la Seremi de Salud, Paola Sala, donde reconocía públicamente ante la comisión que esta empresa, después de haber sido inflacionada en múltiples veces, no había pagado ninguna multa hasta ahora. ¿Eso es extraño o pasa? ¿Cómo ha sido esta experiencia que ustedes tienen como órgano ambientalista que han trabajado durante este tiempo? Para nosotros es lamentable cómo una empresa actúa de tal impunidad frente a los distintos procesos que tiene el organismo de Estado del Estado chileno. ¿En qué sentido? No paga las multas, que alrededor de 22 son las que están en esta comuna, y esa misma situación se replica también en Labranza, esa misma situación ocurre a menos kilómetros que es a través de lo que pasa en la localidad de Los Molles. Pero vemos claramente que acá hay un tema de irresponsabilidad por parte de quienes deben fiscalizar a la empresa, de quienes deben abordar que la empresa cumpla el proceso de contrato que es la concesión. Pero obviamente que cuando lo decía la comunidad no tenía mayor relevancia, pero cuando la comunidad parte y participa dentro del proceso de la comisión investigadora y ahora que sale aprobada a través de este proceso, realmente reafirma la falta de políticas de Estado en los temas hídricos y sobre todo frente a la empresa sanitaria. Debemos abordar que la ley de servicios sanitarios ya es obsoleta frente al contexto climático que vive el país, pero también a través de lo que es la escasez hídrica, donde vemos que la empresa dice que hay que sacar literalmente a través de desaladoras, pero las desaladoras no tienen normativa vigente en nuestro país para dar potabilidad al agua. Solamente existen 2 normativas en Chile y ninguna de ellas aborda agua de océano. Bueno, a propósito de aquello, precisamente donde se provocan los desechos de estas aguas acá, de alguna forma la empresa hablaba, San Isidro, hablaba de que había solucionado el problema de la calidad del agua, pero se topa con otro problema, es decir, donde está el desecho de las aguas de la salmuera, ¿no? E instalada en un sector, estamos hablando del lecho del río Quilimarí, o sea, un agravante a otra. Sí, es lamentable porque al no existir normativa de los procesos de desaladoras en Chile, vemos que el decreto 90 no tiene, que es el decreto para el tema de vertimientos, no tiene fuerza de ley para poder implementarse con este tipo de procesos que no tiene normativa.
Una, no hay un área de influencia de estudio, no tenemos modelación ante los impactos negativos que se están generando a través de este proceso. Y al no tener esto genera ausencia de cómo actuar. En cierto sentido, las políticas nuestras no tienen músculo para salir a cubrir la parte agravante de medio ambiente, y la ley de humedales, que es una ley que hace muy poco fue promulgada en nuestro país, tampoco tiene esa vitalidad de decir generemos gobernanza y gestión si este proceso no tiene normativa. Y eso ha generado graves delitos contra el medio ambiente. Ahí vemos que existe la ley de delitos económicos y delitos ambientales, que Chile ya es parte, pero no vemos cómo aplicar, porque netamente hay una falta de acción del derecho ambiental en esto. Y no tan solo eso, sino que también el acceso a la salud pública, porque si el medio ambiente no está sano, ¿quiénes están en riesgo en la salud de la población? Bueno, ahora, ¿esto se debe a qué? ¿Hay una mirada esquiva de parte del mundo político en esta materia? ¿Cómo lo han podido llevar? Porque hablamos del caso de la experiencia de Pichiangui durante tanto tiempo, una empresa que no se le cobran las multas, y tampoco está la aplicabilidad como gobierno, como institución de Estado, poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, estas infracciones o estas fiscalizaciones de una manera justa, especialmente para los vecinos. Quizás también este tipo de situaciones ocurre porque nuestra forma de cómo actúa el gobierno sigue siendo centralista. Las pequeñas localidades no son abordadas porque netamente siempre las justifican que son poco habitantes. Y eso no puede seguir siendo así. En todas las posibilidades que tiene el Estado y la fuerza que debe tener el gobierno, es de estar también en estas pequeñas localidades, no estar tomando decisiones solamente cuando hay una problemática que, si no es en Santiago, no pasa en otros lugares. Pero no hay que olvidar que esta empresa sanitaria también llegó a Santiago, llegó a Quilicura, y llegó a Quilicura con pésimo historial y además generando ilusión al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y ahí creo que falta un poco de acción de voluntad por parte de las autoridades, también falta el arraigo de identidad, de que nosotros cuando defendemos el medio ambiente no defendemos egoísmo, sino que lo que es colectivo. Y también creo ahí que hay que devolverle el poder a los territorios, devolverle a generar gobernanza y gestión a través de lo que son los asuntos hídricos. Y también creo fuertemente que acá el trabajo de las regiones debe seguir siendo de esa forma, porque de esa forma debiesen actuar los poderes del Estado, de una mirada mucho más integral que segregadora, y que ha sido obsoleta y que nos ha dejado en graves conflictos ambientales a lo largo de todo el país. Y no olvidar que también tenemos islas en este país que también son siendo zonas rezagadas, que es lamentable. Ahora nosotros tenemos experiencias muy cercanas. El caso de Perú, siempre hablamos de Perú, de nuestros hermanos bolivianos, etcétera, pero definitivamente ellos tienen, al parecer, una mirada muy distinta en temas medioambientales. Ya veíamos que el rayado de una simple muralla, digo simple en el sentido para el turista, significó la cárcel de esa persona, ¿no? Rayado, patrimonio cultural del Perú. ¿Estamos lejos de aquello, Bárbara, o vamos a seguir esperando? No creo que estemos lejos, porque hace unos años atrás, cuando hablamos de cambio climático, todos pensaban que éramos los bichos raros hablando de este tipo de temas, y sobre todo temas ambientales. Creo que tuvimos una oportunidad constitucional de haber abordado los derechos de la naturaleza, pero también haber generado la defensoría ambiental, que Chile no tiene. Bueno, por eso justamente te preguntaba, sí. Te preguntaba, podemos tener una mirada muy interna como país, desde las comunidades, pero quienes están llamados precisamente a hacer estos cambios, al parecer, no están muy convencidos. No sé si estén convencidos, yo creo que les falta formación, formación en temas ambientales, porque claramente miramos el modelo económico de un lado de la moneda, y el otro lado de la moneda miramos el medio ambiente, y eso mezcla la vida, en verdad, porque sin modelo económico tampoco vamos a poder seguir logrando tener acceso a temas básicos como personas. Pero principalmente, mirando el órgano latinoamericano, el Caribe, tenemos muy buenos ejemplos. Colombia, buenos ejemplos lo aborda Bolivia, que está al lado de nosotros. Pero creo que a nivel interno también nos falta esa formación. Creo que cuando hablamos de participación ciudadana en los planes reguladores, en las ordenanzas municipales, sigo pensando que sigue siendo muy poca la población activa en la participación vinculante de los temas
de derechos humanos, de asuntos hídricos, de medio ambiente. Y a pesar que lo estemos desglosando de esa forma, todo está siempre conectado. Lo que pasa es que falta esa mirada de formación un poco más integral, y ahí creo que hay una ausencia por la falta de educación ambiental en nuestro país, pero también ese rol que debiesen tener las autoridades, que al cumplir no son personas naturales las que representan, ellos representan a comunidad y esas comunidades deben participar de los procesos vinculantes de su comunidad, porque a quienes más le afecta es a las comunidades cuando llegan empresas a generar graves daños y que además están vulnerando principios rectores que están construidos históricamente en el planeta. Bueno, en este trabajo te lo iba a preguntar justamente, ¿en qué parada se encuentran los municipios? ¿Están capacitados para abordar estos temas? Porque la queja siempre es que estas empresas grandes tienen prácticamente un currículum de abogados que desarrolla y de alguna manera están con ellos, ¿no? Y los municipios, hay falta, por ejemplo, de departamento, dirección ambiental, el caso de los ríos lo tenemos, pero ¿están a la par o qué es lo que se requiere? Justamente por la cercanía a estas comunidades y ser ellos los que están trabajando con ellas. Principalmente, yo creo que el rol de las municipalidades es un rol administrativo, no de gobernanza. No son gobiernos locales como tal, porque no tienen esa competencia, no tienen vitalidad para poder tomar ciertas decisiones. Pero muchas veces va a depender mucho del profesional que aborde la unidad de que esté a cargo. Y también eso, también el contacto con las organizaciones sociales, con los vecinos y vecinas. Creo que ahí hay que generar confianza porque hay una desconfianza hacia la institucionalidad y eso ya es sabido, por algo hubo un descontento y eso pasó hace muy pocos años atrás, pero netamente acá siento que la falta de competencia muchas veces pasa por las personas que toman el rol político en la municipalidad y no el rol técnico. Y ahí creo que de repente pasa, y creo que muchas veces se transforma en una caja pagadora de cargos para las personas que hicieron campaña, pero no para personas acordes que deben estar en el cargo para poder resolver realmente los problemas de las personas. Estamos conversando con Bárbara Estudillo Delgado, ¿no es cierto? Ella es una destacada ambientalista, y te quiero llevar a otra cosa. Estuviste, entiendo, hace poco en Ginebra, exponiendo, bueno, parte de lo que ha sucedido acá. ¿Qué mirada internacional o la mirada de los países tienen con Chile especialmente? Te lo pregunto porque ya estamos hablando del tema de voluntad política, el tema de la administración municipal o comunal. ¿Qué miradas tienen ellos respecto a este tema tan sensible, especialmente para las comunidades? Increíblemente, este año en el Consejo de las Naciones Unidas el tema más importante era derechos humanos y medio ambiente. Chile cumple un rol súper vital en temas internacionales porque es un líder, pero muchas veces este líder no se porta bien y hay que hacer cierta observación y recomendación a través de las relatorías que yo me encontré con la relatoría de salud, relatoría de cambio climático y relatoría de temas de asuntos un poco más profundos que son cultura, que la cultura no es tan solo ver el espectáculo, sino que cómo cohabitamos nosotros en los territorios. Y se tomaron distintas miradas y observaciones a ciertos actuales que ha tenido el país, porque lamentablemente Chile cumple todos los factores de ser una zona mayormente vulnerable y sobre todo el área costera frente a la crisis climática. Y eso también tomó relevancia de mirar una colaboración, pero también hacer actuar los informes, porque hace muy poco David Boyd, parte de la Relatoría de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, colocó varias observaciones frente al tema hídrico en Chile y el informe OCDE. Y esos dos informes dan recomendaciones súper importantes al país y claramente todavía seguimos en deuda de esas acciones que debiesen haberse tomado. Y ahí obviamente tuvimos que colocar relevancia con esta situación de la empresa sanitaria, porque dentro de este órgano que son las agencias de las Naciones Unidas existe el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, y comentaba al espacio que esta empresa vulnera derechos humanos. O sea, tenemos una empresa pequeña generando graves conflictos. Y eso creo que hay que abordarlo bien certeramente, yo creo, desde la comunidad y también empujar a los órganos como en la presidencia de Chile que pueda cumplir. Porque acá creo que esta empresa ya roza demasiado el filo de la legislación nuestra, pero también dentro de los principios rectores y los derechos fundamentales de las personas. Volviendo, Bárbara, a lo que fue esta aprobación, ¿no? Amplia mayoría, 110 diputados que votaron a favor de lo que fue la comisión investigadora, esta investigación final. Me queda una duda. Ahí hablaba de
que se proceda a una evaluación del tema de la caducidad de San Isidro en el sector de los vilos, pero no así en los muelles. Ahí se determina que efectivamente va la caducidad. Me quedó eso, es así, porque si empezamos a evaluar, creo que los diagnósticos ya están completamente hechos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la situación de la localidad de Los Molles, la comuna de La Ligua, ya había un expediente abierto y después se generó una ampliación de esta investigación por ciertos comportamientos en el momento estival, que ahí hubo un corte y además ahí también tenemos claro la contaminación del cuerpo de agua al humedal y que eso es súper delicado porque también es un humedal que está protegido incluso por la ley. Pero acá nosotros abordamos dentro de todas nuestras intervenciones con la Coordinadora Nacional poner fin a todas las concesiones a nivel nacional de la empresa sanitaria, porque no es posible que en una localidad con cierta práctica, que está a menos de 10 kilómetros, tiene un actuar de esa forma, y miramos acá al otro lado del sitio prioritario, porque nosotros hablamos del conflicto birregional, con la misma práctica. Es como estar premiando, y creo que no corresponde. La empresa se le dieron las oportunidades, todas. La empresa tuvo oportunidad de inversión, todas. La empresa no cumplió. A pesar de esto, el Estado generó inversión, porque la inversión que ustedes pueden ver de su estructura no es inversión de la empresa, es inversión pública, a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero mirando toda la acción y consecuencia, todo esto generó que claramente esta coordinadora y la comisión investigadora llegaron al consenso que había pruebas. Y acá no hay que evaluar, hay que terminarla, porque ya tuvo oportunidades y claramente después hay que tomar otras vías que aquí tenemos que buscar a través del área judicial, porque acá hay perjuicio contra la comunidad. Para mí es una estafa piramidal, prestar un servicio y no cumplirlo, y hay que buscar que a través de este fin de concesión, que son 2 años que lo aborda la ley, el Estado asume esa responsabilidad, se pueda crear oferentes o quizás un modelo de gestión que sí sea responsable en la calidad y continuidad, porque todas las personas tienen derecho, el humano, al agua, pero que dé cumplimiento a nuestras normativas y a las futuras que hay que construir, porque hay muchas que no están claramente en nuestra normativa vigente. Bárbara, quizás es importante dejar claro a la comunidad, porque sobre todo cuando ocurren estos conflictos, generalmente estas empresas que tienen recursos, ¿no? Desarrollan estas, comillas, alianzas con cierta parte de la comunidad, lo que provoca divisiones y quizás la propia población no tiene el grado de conocimiento precisamente, bueno, parte tú lo decías, educación ambiental, etcétera, para poder tener plena conciencia de lo que se está hablando. Un daño ambiental no tiene que ver con un par de vecinos, tiene que hablar con una comunidad y además se puede hacer histórico, ¿no? Es necesario también, no sé, buscar esa sensibilidad de la población para que ellos tengan claro el camino que hay que seguir, me imagino, ¿no? Creo que la principal sensibilidad que podemos tomar como individuos es si el agua que estoy tomando cumple la calidad para mi salud. Y no es mirarla tan solo que el agua cumple el color, sino que los componentes que tenga ese agua sean acorde a mi organismo, porque puede generar falla a nuestro nivel renal, gastrointestinal, porque si una bacteria va en ese envase me puede generar otras patologías que incluso pueden llevar y provocar la muerte, y hay que ser responsable con aquello. Y esta empresa, cuando se le hacen los estudios de calidad, vemos fuertemente que genera un incremento, pero muy preocupante, de cada componente químico que no es apto para el consumo Hay una humano. comparación incluso a nivel internacional, ¿no? Que deja bastante claro ahí las diferencias. Y totalmente, porque la OMS dice una cifra y esa cifra acá la vemos y no se está cumpliendo. Pero cuando se busca que esta empresa deje el servicio, es para que el Estado asuma este rol de los 2 años para poder buscar que la mejor agua puede ser tomada para las personas. Y no es ser egoísta decir que se vaya la empresa, es ser responsable con la salud de la población. ¿Por qué debe irse la empresa? ¿Y por qué debemos generar tal sensibilidad? Porque el agua debe cumplir calidad, porque como usted y como muchas personas, todas tienen el derecho humano al agua, porque no es posible que el agua sea mejor en Las Condes y en Pichidangui y en Los Molles no se esté cumpliendo si habitamos el mismo país. Y la misma normativa debe cumplirse también acá. Bien, Bárbara, te quiero agradecer sinceramente esta entrevista y bueno, y quizás también dejar un mensaje a la comunidad sobre este trabajo que desarrollan ustedes tan importante. Me imagino qué pasaría si no existieran las organizaciones ambientales, ¿no? Esto tendría otro curso, así que agradecerte y por supuesto también
las cámaras para que puedas de alguna forma, hablamos de sensibilidad, ese llamado también a la comunidad a estar informado, pero también a tener claro, ¿no? Sobre todo en esta participación a veces que se involucran de forma comunitaria estas empresas, pero orientadas a otro fin. Principalmente hago el llamado a la comunidad a escuchar y ver bases con fuentes confiables, que cuando las personas le muestran un informe de calidad de agua, es una persona que estudió años para poder acreditar que esa agua no cumple calidad. Y si ahora el Congreso también lo confirma a través de los informes técnicos, científicos y administrativos, es porque en verdad la empresa no estaba cumpliendo. Hay que empujar que el rol comunitario y a través quizás con las municipalidades, elaborar una propuesta de iniciativa de una empresa que cumpla y resguarde el derecho humano al agua y dé cumplimiento y no se vea afectada su salud, porque es importante cuidar el agua, no tan solo para nosotros, sino que para las presentes y futuras generaciones que habitan este lugar tan importante como sitio prioritario como es Los Molles, Pichidangui. Gracias, Bárbara. Ahí está Bárbara Estudillo Delgado, ¿no es cierto?, una destacada ambientalista y habla de los derechos humanos ambientales, ¿no? Y que ha trabajado y trabaja, por supuesto, en este tema. Así que nosotros felices de poder compartir esta entrevista y, por supuesto, en cualquier momento vamos a estar en otro punto de nuestra comuna o región, siempre con un entrevistado para llevarles esa información que usted requiere. Gracias, hasta la próxima.